Previamente, después de la pelea, Segata llevaría a Firin a su departamento mal pagado para evitar que humanos vieran a una chica monstruo, descubriendo que ella podía hablar y que no sabe cómo se transformó y mucho menos volver a ser como antes. Todo era tranquilidad hasta que en la noche las luces fallaron debido a un Elecporus el cual andaba cerca, cazando a la Kaizu recién transformada. Segata salvaría a Firina de ser comida de anguila y entre los dos lograron derrotar al enemigo. Pero sin darles tiempo a cantar victoria, unos seres salen del agua interrumpiendo a ambos protagonistas. ¿Qué tal gochizos? Luego de como 1000 años venimos con el tercer capítulo de Kamen Rider Sharker. Sabemos que fue un largo lapso, pero al menos de mi parte tengo que atender a otros proyectos más y cada capítulo conlleva la suma de nuestros esfuerzos conjuntos, por lo cual debemos tomárnoslo con calma. Pero finalmente el día ha llegado y presentaremos el capítulo de Kamen Rider Shaker que a su vez introducirá a nuestro Rider secundario. Ahora levántate, lagartija dormilona. ¿Qué te acabo de decir de llamarme? Luego de haber logrado derrotar a un alfa de una especie invasora sumado al cansancio, el equipo de Raider y Kaizu quedaría pensante al haber finalizado este combate sumergidos en la posibilidad de que algo así pueda volver a ocurrir. Pero la paz de ellos no dudaría mucho al ver que del agua salen unos seres humanoides, y la chica Kaizu entraría en modo defensiva / agresiva al verlos. Sharker al verla así dedujo que debe de conocerlos. Pero es sacado de sus pensamientos cuando un grupo de esos seres, de apariencia de soldados, los rodea a ambos y los apunta con tridentes, lo que provoca que Firina se pusiera más agresiva y empezara a gruñir. Detrás de los soldados, otro con apariencia más imponente y pareciendo ser de mayor rango, comenzaría a hablar hacia Firina preguntando si acaso pensaba que podía huir así nomás, a lo que ella solo responde con un piérdete. El Rider solo mira con confusión de qué está pasando hasta que otro de apariencia más vieja menciona como normalmente los Kaijus no han salido del agua o no se han topado con los humanos. Sin embargo, aquí hay una Kaizu que salió del agua y de paso trajo otro. Firina recuerda cuando salió de la cueva, un equipo de soldados trataron de frenarla, pero solo tuvo que cambiar su ruta para perderlos de vista. Eso provocó que llegara a la superficie y, bueno, pasó lo que pasó. Viéndose rodeados por este grupo de soldados con cola, tridentes y armaduras es donde el más grande de ellos se detendría alzando su mano y ordenándole a las tropas. Soldados, eviten atacar hasta que yo dé la orden, debemos mantener lo más posible las apariencias estando en tierra humana. No queremos sembrar el pánico, nuestra misión aquí es solo llevar a la Segata y Firina empezarían a intercambiar una mirada de desconfianza. El primero no estaba impactado por saber que la criatura que decidió ayudar no era solamente una bestia producto de las más grandes aspiraciones de la naturaleza, sino que también era una fugitiva de la ley, pero más extrañaría el humano, es él como un navío del ejército, probablemente de lo que él consideraba norteamericano, estaba buscándola y el por qué usarían trajes con cola y armas tan antiguas como lo son los tridentes para defenderse. Era evidente como él mismo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo pensando que era una intervención de la marina. Por otra parte Firina estaría alerta al escuchar la palabra recluta. Su deducción la había llevado a pensar que el humano no era un humano, sino que vivían en un futuro donde ambas razas enemigas de los Kaizus habían logrado unificarse sintiéndose aún más en peligro. Para esclarecer lo ya de por sí oscuro, Segata preguntaría a quien parecía liderar un ¿quiénes son ustedes? ¿Y para qué nos necesitan? Ante dicha pregunta el sujeto robusto daría la orden definitiva de bajar las armas, preparándose para hablar en el idioma del ser humano con ayuda de la tecnología de su traje. Yo soy el Capitán Kaibus, lideró este pelotón atlante a servicio del Príncipe Neptuno. No venimos con la intención de una confrontación, pero si no entregas a esa cría de Firainus para que podamos devolverla a su letargo y vienes con nosotros para discutir tu transformación. Vamos a A lo que vernos. Segata respondería de manera incrédula. Ya paren con las bromas, caballeros.
Ustedes deben ser solo otro grupo de soldados americanos, queriendo utilizar a esta cosa para experimentar con ella como es costumbre. Ante la mirada decepcionada de Firina y la incredulidad de tantos soldados como el propio capitán de que éste no les crea ya sabiendo que en el fondo del mar existen kaijus y es una zona tan poco explorada, Segata callaría por un momento pensando de vuelta en su afirmación esta vez con un poco más de cuidado. Eres un molusco especial, tiburoncín. Buscando no perder más tiempo es que para confirmar que sus palabras si eran ciertas el capitán con la mayor irritación posible se quita el casco revelando un rostro demacrado con una marca producto probablemente de varios combates y con rasgos ambiguos. Era real. Todo este tiempo en las profundidades vivieron otros seres parecidos a nosotros y la humanidad no los percibió ni una sola vez. Segata entraría en pánico pensando como mucho de lo que había crecido viendo posiblemente era real. Kaibus entonces hablaría. Si ahora nos crees, déjanos decirte que en efecto la sociedad Atlante sí existe, pero no es de tu incumbencia ni la de tu especie este problema, por lo cual lo que va a ocurrir ahora mismo es que vamos a llevarnos a la fugitiva y tú vendrás con nosotros. No afecta el si siquiera intentes hablar de lo que viste el día de hoy, pues viendo la situación en la que te encuentras nadie te creería. Segata quedaría completamente choqueado y en su mente volvería a ver una antigua y borrosa imagen de él cayendo al vacío y sintiendo la presión del océano lentamente terminar con él. Por lo poco que Segata recordaba y le habían contado sus padres, este sobrevivió del incidente del 14 de abril al haber sido arrastrado a la superficie, pero según lo que los médicos le habían dicho, ese dispositivo objeto se le había clavado al pecho en pleno accidente, mas no tenía una función siendo como un percebe adherido a su pecho que no afectaba en nada a su sistema, mas no podía extraerse de su cuerpo. Desde el primer día él supo que las cosas no eran así y él como algo ocultaba, lo cual resultó ser cierto al entender que tenía un deber incluso mayor a sí mismo. Pero lo que le sorprendería es saber cómo este incidente y su supervivencia estaban estrechamente arraigados a la especie la cual acababa de conocer. Mientras tanto, Firina estaría insultándose a sí misma por dejarse atrapar por este grupo, y lo peor es que recibió una disminución de poder bastante grande además de perder altura. Harta y sintiéndose rodeada es que Firina, con la ayuda de su cola y negándole a Segata la posibilidad de dialogar, es que decide atacar a uno de los soldados, haciendo que la cabeza de la cola lo muerda y con la fuerza de la cola lo levanta para luego estrellarlo contra el suelo. Esto alteraría a Segata por el actuar errático de la Kaizu y a su vez provocaría la orden del capitán para retener a ambos, lo que pudo quizás haber evitado ahora era una realidad. Segata podría haber conseguido respuestas sobre lo que era realmente, pero ahora de manera involuntaria se convertiría en una amenaza para los atlantes a causa de Firina. Dicho ataque llamaría la atención de un soldado que, a diferencia de todos los otros, estaba recostado en el suelo relajado al lado de los otros dos atlantes que mantenían su perfil bajo aún conservando las prendas que cubrían sus rasgos. Es así que Firina comenzaría a enfrentar a los soldados y viéndose frustrado es que Segata se transformaría nuevamente en Kamen Rider Sharker. Viendo el combate se detendría a pensar que era lo correcto, es entonces que se escucharía el sonido de un puñetazo. Lo sorprendente en ello es que el propio golpe sería dirigido de Sharker a Firina logrando derribarla. En parte alimentado por el altercado que Firina inició. ¿Qué demo? ¿Qué te pasa, tiburón? ¿Por qué me estás atacando? ¿Que no éramos aliados? A lo que Sharker de manera cortante y seria, pero sabiendo que esto era lo correcto y que mantenerla a su lado solo conlleva en más y más Kaizus viniendo a destruir su mundo, es que le responde a Firina cual si una de esas lanzas lo hubiera empalado. Ya lo escuchaste, sus asuntos no son de la incumbencia de mi especie. Por lo cual no voy a interponerme en su guerra. Vas a irte con ellos y la historia así va a terminar.
Una vez inmovilizada y herida, Firina queda a merced de los atlantes, pero lo que no esperaría Sharker es ver cómo este aparentemente pacífico o abierto al diálogo grupo comenzó a darle toques a Firina con el fin de dejarla inconsciente incluso si estuviera resultando brutal lastimar a alguien ya herido. Sharker confrontaría al líder de esa tropa de frente diciéndole: ya basta. Está bien que sea una criminal, pero no hay necesidad de torturar a alguien de esa manera si su propósito es tenerlo encerrado. Pese a no estar del todo en lo cierto, se le hacía un acto sumamente cruel ver a Firina siendo torturada ya si ella hubiera provocado el conflicto. Empezando a cuestionar el Raider si estaba haciendo lo correcto, pues en la semana en la que estos habían convivido la chica había demostrado ser errática, pero no había puesto un dedo encima contra nada ni nadie, cual se haría una bestia retenida en máxima seguridad. Agradecemos tu ayuda para capturar a la reclusa. Pero no es tu asunto el cómo procedamos a capturarla. Si fuera tú me preocuparía más por la asamblea que vas a tener, dijo Caibus mientras la mención del príncipe llamaba la atención de uno de los atlantes más jóvenes del fondo. ¿Asamblea? ¿Se refieren a que yo también tengo que ir? Creí que el trato era que ustedes se llevaban a la reclusa y ni yo ni mi especie se veían envueltos en este conflicto, contestó Sharker. Con pesar, el capitán del pelotón, mientras arrastran a Firina, contestaría Sharker. Lastimosamente estás portando en tu cuerpo un arma de guerra de proveniencia atlante. Desde hace 6 meses se han avistado casos de humanos de todas partes del mundo con dispositivos similares a estos. Esto producto de un incidente ocurrido por estas mismas fechas donde humanos serían rescatados por un grupo inexacto de atlantes, los cuales, empleando un ritual con permiso de nuestro difunto rey Neptuno XX, estos lograrían salvar a los que aún conservaban su vida. Un acto que, como notarás, ha sido un problema para nuestra especie, pero nacido de la voluntad de la corona al pensar que salvar a un minucioso número de humanos no tendría consecuencia. Considerando que fuimos capaces de encontrarte ahora como un deber ciudadano, deberás unirte a nuestras fuerzas. No como Lo un... anteriormente dicho pondría en aún más estrés a Segata. Había descubierto que la razón por la que estaba vivo no había sido un milagro, sino por una voluntad ajena que producto de su suerte y la ayuda de esta especie. Segata estaba aliviado por saber que realmente había pasado con él, por más de que fuera lo menos descriptivo posible. Sin embargo, renegaba enormemente de la idea de emplear sus nuevos poderes para pelear en un conflicto que, si bien afectaba a su especie, lo convertía en el arma de una facción que podría ser igual o peor que esas bestias. ¿Qué le impedía a los atlantes un día venir y eliminar a los humanos el día en el que no hayan más Kaizus? ¿Qué harían los humanos contra los Kaizus mientras él estuviera peleando una causa ajena? Sharker respondería con un rotundo no, lo cual al instante haría que todos los guardias cercanos se armen y de una manera totalmente contrastante a la anterior Caibus ordene la captura de Sharker, acción que generaría incomodidad en el joven atlante que de fondo veía todo. El combate comienza y Sharker haría gala de las habilidades de su cinturón, desarmando a varios de estos y soltando a Firina de la red, quien aún seguía muy mareada a causa de los toques que le habían dado. Parece que volvemos a estar juntos en esto, le diría Sharker a Firina terminándola de liberar. Firina solo miraría a Sharker notando su descontento. ¿Qué? Solo porque el tiburoncín se metió donde no debía. No le costaría mucho a ambos, empleando la fuerza bruta, el derribar a los soldados, y cuando estos dos se aproximaban a Caibus para darle una completa negativa, se logra escuchar otra voz y un grito destacando la palabra Timaeus. Disculpen que deba interrumpirlos, par de delincuentes, pero viendo que mis camaradas no sirven para nada es que voy a tener que intervenir. Como si hubiera sido un flash, es que frente a las caras de Sharker y Firina, un soldado nuevo con una armadura brillosa y escamas multicolor los frena. Sharker había quedado completamente perplejo viendo los ojos de ese ser. Sus ojos, además de brillosos y multitonos, eran muy llamativos y diferentes a los de los soldados atlantes. Sentía una familiaridad que no era normal en ese ojos.
con lo cual al ver el soldado misterioso, al notar lo distraído que estaba Sharker decide rematar con un Siempre se enamoran del traje. Instantáneamente luego de eso este personaje arremete contra Sharker teniendo una fuerza mayor a cualquier soldado pasado, sintiéndose como si una pared lo golpeara. Es entonces que luego de ese ataque Sharker caería en que estaba en algo similar a un Rider tal cual como él. Este ser poseía también un cinturón que constaba de 7 ranuras con 2 pequeños trinchas en ella, por lo cual si bien la tecnología no era la misma obviamente era algo hecho por los atlantes, cual lo fue su atlante de Raider. Pero más allá de sentir aquella enorme conexión que sentía al enfrentar a un atlante o a un Kaizu, lo que más consternaba a Segata eran esos ojos. Los ojos de la armadura de ese soldado eran diferentes y más brillosos, con una forma que le resultaba familiar. Timaeus, limítate solamente a reducir a los 2 objetivos esta vez. Diría a lo lejos el atlante, que demostraba más una apariencia vieja, cual si fuera un anciano, a lo que el joven Raider respondió. No me llames así, abuelo, tengo un nombre. Yo no te llamo abuelo Barba o algo así. No me digas cómo trabajar. Ante este descuido del Raider hablador, es que Sharker, empleando el Kai Disc de Angry Lance, le daría un rodillazo parcialmente amortiguado por la reacción del así llamado Timaeus. Esto rápidamente comenzaría un intercambio de impactos a mano limpia entre ambos Raiders hasta que el propio Timaeus, esquivando a Sharker, lograría hacer la suficiente distancia como para invocar a su arma con la tecnología de su traje. Legaki Spear. De manera coordinada y cual si hubiera nacido para emplear dicha arma, o como si toda su vida se preparara para este momento, dicho soldado empuñaba un tridente que constaba de 2 filos, misma cantidad de filos que las ranuras cubiertas en el cinturón. No le tomaría mucho tiempo a Timaeus someter a Sharker en la forma de Angry Lance, al ser otra forma que dependía totalmente del tamaño de su oponente para la efectividad de los golpes, y al estar frente a un enemigo tan liviano como rápido, Sharker se vería rápidamente sometido. Así que usando los poderes del enemigo. ¿Así le pagas a quienes salvaron tu vida? Humano. A lo que Sharker contestaría: yo no estoy usando los poderes de los Kaikus a beneficio de una facción o de la guerra. Esta frase provocaría en Timaeus un leve arranque de ira, empezando a someter con el tridente a Sharker en el suelo. Y mientras Timaeus comenzaba a aproximarse más y más al driver de Sharker para de alguna manera retener sus poderes, sería Furina quien, aprovechando uno de los pocos puntos débiles que Timaeus había demostrado, le propiciaría con toda su fuerza bruta un cabezazo al atlante con la suficiente fuerza como para apartarlo de su aliado, finalizando con un: tú y yo no hemos terminado esta discusión, humano. Así, con una segunda oportunidad, Sharker saca del bolsillo de su forma humana el Kai Disc que había obtenido tras la pelea con el Ekporus. El Kai Disc Tyresephorus había sido puesto en marcha. Al ser un Kai Disc creado en base a una criatura eléctrica y liviana, estaríamos ante una forma más centrada en la ofensiva con la velocidad de un relámpago. Portando así una forma centrada más en el ataque a distancia, Sharker comenzaría a hacer retroceder a Timaeus con el uso de dichas ráfagas, quien pese a la velocidad y el uso de su arma contra dichos proyectiles se vería contrarrestado. El más joven de los espectadores, quien portaba el uniforme atlante para mantenerse fuera del agua, le preguntó al anciano: ¿deberíamos decirle que se detenga, señor Arin? A lo que el más sabio respondería con un: mi nieto puede ser impulsivo, pero sabes que nunca desobedecería una orden y arruinaría una. Déjalo que se entretenga. En el clímax de este enfrentamiento, cuando parecería que Sharker estaba controlando este enfrentamiento al punto de sorprender a Furina por ver a un Ekporus haciendo algo bien por primera vez. Mas lo que no se notaba era cómo Sharker, usando dicha forma, comenzaba a cansarse, quedando sin munición. Ya me hicieron desperdiciar bastante de mi tiempo, y se supone que hoy era mi día libre, así que aquí te viene una que me enseñaron en las fuerzas. Es entonces que Timaeus tomaría una pose estirando el pie derecho tomando carga. ¿Está haciendo una Rider Kick?, se preguntaría Segata viendo la posición exacta que tomaba su oponente.
Esto resignaría a Sharker a tener que preparar un último impacto al igual que Timaeus, pues en esto se jugaba el destino de ambos. Y así comenzó. Dando una patada de largo alcance con la velocidad de una bala, Timaeus saldría disparado contra Sharker mientras este correría contra su oponente sin antes volver a su forma normal para poder usar la misma Rider Kick que utilizó contra Furina en su primer encuentro. Pero como en todo conflicto debía haber un ganador. Digo. Desde el inicio del todo así lo era y así fue. No era cosa de los seres sapientes el pelear por la supervivencia y así sería de ahora en adelante dentro de este reanudado conflicto por el control del planeta. Timaeus, totalmente agotado por el impacto, vería como Sharker comenzaba a desplomarse luego de haberse tratado de levantar, pero en esto uno de los soldados de Kaibus arremetiera contra Sharker seguido por los demás, quienes lo noquearían e inmovilizarían. Entonces, alzando el tono, Timaeus le grita al capitán: ¿qué carajos estás haciendo? El humano ya no puede levantarse. Se supone que lo vamos a convencer en esta causa. No a matarlo, a lo que Kaibus de manera cortante responde: el príncipe ordenó por todos los medios traer a todo humano que haya sido afectado por el ritual Atlante avistado. Adherirlo a nuestra causa por su voluntad es un objetivo de lado, pero insistir no es...